Cada enero, miles de personas alrededor del mundo se plantean el objetivo de adelgazar. Y muchos sabemos que no tiene tanto que ver con los asuntos de salud, sino por el aspecto físico, obviamente. Por eso, arrancamos este año hablando de cuerpos y cómo han cambiado a lo largo de la historia. Has abierto la puerta al desván insomnio. Hoy en día tenemos un ideal de belleza súper claro que aboga un montón por la delgadez, que pues se considera como una cosa un poco superior al tema de tener kilos de más. Pero aunque eso esté empezando a cuestionarse un poco, es importante tener en cuenta que lo que se consideraba deseable a nivel estético ha cambiado a lo largo de la historia según las necesidades y las prioridades de cada época. En este episodio nos enfocaremos en los ideales para el cuerpo femenino, ya que debido a los distintos roles que se le han adjudicado arbitrariamente a las mujeres, es también el más fiscalizado estéticamente a nivel social, pues en comparación con el cuerpo masculino. También vale la pena aclarar que nos centraremos en los ideales occidentales de belleza, que han sido los más cambiantes a lo largo de la historia, es decir, como que no nos vamos a poner a hablar de los pies pequeños en China o algo por el estilo, porque pues digamos que eso tiene un trasfondo cultural mucho más grande que no vamos a estudiar el día de hoy. Además que si este capítulo va a ser un poco más largo de lo normal si nos ponemos a charlar, siento que si nos ponemos a analizar cada ideal y estereotipo de belleza de todo el mundo, nos quedaremos aquí 27 horas y pues no es lo ideal. No, y que India y que África, no, o sea, como que hay casos que son muy particulares a su cultura, sino que aquí no, y entonces como que por eso preferimos acá centrarnos en el mainstream de la cultura occidental popular, que es un poco lo que consumimos todos los que hablamos por lo menos español. Eso iba a decir, que nosotros estamos en una cultura bastante occidentalizada y pues realmente nosotros nos regimos es por lo que rige Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y pues un poco Europa. Como es de esperar un poco, digamos que de la prehistoria no tenemos muchos registros porque pues se llama prehistoria por algo, como que no había nada escrito. Pero muchas de las figuras femeninas que se han encontrado, digamos en excavaciones arqueológicas y templos, nos muestran figuras femeninas con un busto y una cadera muy prominentes. Se cree un poco que este era el ideal de belleza femenina en esa época, porque pues lo que biológicamente se sabe es que a las mujeres que tienen las caderas anchas se les facilita un poco más el trabajo de parto, que digamos que a las mujeres que no son tan anchas en esa región del cuerpo. Y digamos que en ese momento el tema de la reproducción era un poco importante por eso de que no se extinguiera la raza humana, porque éramos como 3 seres humanos en todo el mundo, entonces como que digamos que se entiende que se haya sido como un rol muy relevante de la mujer en aquel momento. Además que antes, especialmente en la era paleolítica, era no solo importante pues este aspecto físico y el tema de los hijos, sino también, yo no sé si has visto o han visto que descubrieron como el siglo pasado una escultura de la era paleolítica que se llama la Venus de Willendorf, y es una mujer bastante ancha, bastante gorda, por decirlo así, y es esta mujeres de estas proporciones, piensan los científicos, es porque antes el ideal de la mujer no era pues una mujer delgada, sino era una mujer que uno tuviera caderas anchas, como ya la mencionó Ana, y dos, pues que tuviera el cuerpo para poder defenderse, porque pues claro, en esa época pues la vida no era fácil, la vida tú tenías que luchar contra... No, pues sobrevive a una helada pesando 40 kilos, no va a pasar, tienes que tener grasa que te cubra de eso. Claro, y aquí vemos que los estereotipos de belleza de antes incluso eran como más arraigados hacia las necesidades de la humanidad. Entonces aquí una mujer necesitaba como tener su buena grasa y su buen cuerpo pues para tener uno como que almacenar, porque acuérdense que antes pues los humanos no tenían comida cada que quisieran, sino pues tenían que almacenar. Y dos, pues para poder defenderse de cualquier cosa. O sea, la mujer no podía ser débil porque se extinguía prácticamente. Eso que tú mencionas es algo muy importante porque digamos que esa como funcionalidad del cuerpo, que eso es algo que cambia radicalmente, no necesariamente a partir del sedentarismo humano, sino más que todo a raíz del tema de que creamos medios de comunicación que nos venden y que nos presentan cosas. Si te fijas, esto es un cambio muy del siglo XX, pero bueno, ya cuando lleguemos al siglo XX ahondaremos un poco más sobre este tema, que además me parece que es muy importante. Pero digamos que el primer registro ya como tal de que existía un ideal de belleza a cumplir se tiene en las antiguas Grecia y Roma.
que pues básicamente son la meca de la sociedad occidental. Y por la misma razón, digamos que este ideal de prominencia en las caderas, en el busto, pues por el tema de la lactancia también, ¿no? Siguen manteniéndose como un factor muy importante en los ideales de belleza de los antiguos griegos y los antiguos romanos. Además es que aquí había también ya un tema místico, un tema como de conexión espiritual, porque se creía que las mujeres que tenían estas características físicas tenían algún tipo de conexión especial con Venus y Afrodita, perdón, que eran las diosas del amor y la fertilidad en estas civilizaciones. Entonces era ya también un tema pues de espiritualidad y de decir, pues hombre, soy la elegida de Afrodita, pues qué más quieres, ¿sabes? En este es un momento también muy delicado, porque es también el momento en el que se empieza a hablar de un tema de la blancura de la piel como ideal estético, especialmente en los brazos, porque pues digamos que lo que se entendía era que era un símbolo de estatus social, porque pues una mujer que le tocaba trabajar en el campo, que pues no sé, estaba como cuidando cabras o lo que fuera, pues obviamente llevaba sol y pues tenía una piel un poco más bronceada. En cambio pues se entendía que las grandes cosmopolitas, las esposas pues de hombres importantes pues las mantenían, entonces pues no tenían que andar con esas vulgaridades de andar trabajando al sol. Entonces claro, pues eran mucho más pálidas. Y no, y además la mujer cumplía un papel muy importante de lo que tú dices del estatus social, porque al hombre también se le medía el estatus social de acuerdo a la apariencia física de la mujer. Entonces, por eso mismo, pues lo que dice Ana de que la mujer tenía que tener la piel blanca, en esta época pues también tenía que tener las caderas anchas, entonces, y como aquí creo que fue donde empezaron a utilizar el corsé, si no estoy mal. No, el corsé va un poquito más adelante, pero sí existían ciertas prendas interiores femeninas que sí buscaban como una especie de recato y eso, pero más que todo entre las personas de la alta sociedad. Digamos que también empieza en este momento como que las mujeres tienen dos roles únicamente. Uno, bueno, tienen un poco más, pero digamos que los más relevantes eran como indicador de estatus social, objeto de deseo y de placer para el hombre. Es decir, una mujer prostituta estaba mal vista, pero si tú eras un romano y acudías a prostitutas, pues eso era normal, porque double standards. As always. Machismo desde los tiempos antes de Cristo. Inmemorables. Inmemoriales. Sí. Y digamos que durante la Edad Media pasa algo muy chistoso, y es que con la consolidación del cristianismo como la religión hegemónica de Occidente, pues de la Europa occidental, que pues después influenciaría como todo lo que vemos posteriormente, no tenemos realmente como un tipo de cuerpo que sea generalizadamente más admirado que otro. Porque digamos que el ideal de belleza en esta época básicamente es la virgen. Entonces como que era más un ideal comportamental que físico. O sea, tú podías ser blanca, negra, azul, verde, pero pues si eras sumisa y te comportabas como la Virgen María, pues todo te perdonaba. Sin embargo, digamos, no mentiras, no podía ser verde, azul, porque digamos que el tema del color de piel sí seguía siendo un tema relevante. Obviamente era un poco más deseable que fuera una piel más blanca en este aspecto, pero digamos que es que tampoco existe un referente icónico, ¿sabes? No es como que podamos decir, como en el Renacimiento, que tenemos todo el arte renacentista, como que en la Edad Media todo el arte que tenemos es religioso. Claro. Y no se ve la figura femenina como una figura de sexualización o de admiración a la belleza femenina, sino como de adoración a la pureza de la Virgen. Entonces aquí más o menos se podría decir que los ideales de belleza van cambiando. Digamos, ya habíamos visto que antes el ideal de belleza era en cuanto a la funcionalidad de la mujer, pero ahorita vemos que los ideales de belleza van cambiando como al tema pues de moda de la época. Entonces digamos aquí ya no es tanto por funcionalidad y por que si la mujer no es de tales proporciones se va a morir, sino es porque pues por lo que acabas de mencionar de la Virgen María, que pues es lo que quieren llegar a ser, más no necesitan llegar a ser. Uh-huh. Hay otra cosa que es importante en esta época, y es que por ejemplo en la Edad Media Europa es casi que 100% feudal. Entonces casi todas las personas, independientemente de hombres, mujeres, niños, eran agricultores. Entonces como que tenían alimento casi que a la mano todo el tiempo, y si bien digamos que este era alimento que debían darle a su señor
pues ellos no era como que pasaran tanta hambre, claramente. Cuando hacían enojar al señor, pues este se desquitaba y pasaban cosas feas. Pero usualmente los señores feudales cuidaban de sus siervos, pues porque se quedaban sin mano de obra, así no los cuidaban. Entonces, digamos que también hay ahí una especie como de estabilidad alimentaria que no tenemos en una época como por ejemplo la prehistoria, que te podías morir si no tenías como ciertas proporciones. Y es que también hay otro tema, y es que casi todo giraba en torno a la salvación del alma. Entonces, todo lo que tú hacías era en pro de salvar tu alma y de no condenarte a las llamas eternas del infierno. Y digamos que este como teocentrismo de la época hacía que los ideales de belleza fueran una cosa mucho más personal y mucho más subjetiva. Entonces, en este sentido, pues nada, bravo Edad Media, quemadas brujas, pero pues body positivity. Pues sí, por lo menos no juzgaban a una mujer por el tamaño de su cuerpo y no gritaban, ay, es que está mal de la salud. En cambio, en el Renacimiento sí tenemos como un ideal súper marcado. Y digamos que es que el arte se encargó un poco de mostrarnos lo que se consideraba bello. Cuerpos, digamos, un poco voluminosos que a día de hoy tal vez se considerarían demasiado grandes, que son presentados emulando más que todo como a las diosas griegas. Acá hay como este Renacimiento toma un montón de referentes de la Edad Antigua de Grecia y de Roma. Y, por ejemplo, hay representaciones femeninas de la diosa Venus, de la diosa Afrodita, que suelen ser mujeres igual de caderas anchas, de busto grande, pero aquí adicionalmente se añade algo de volumen en el área abdominal. Entonces es como una corporalidad totalmente distinta. Brazos gruesos, muslos gruesos, los rostros son redondeados, no son como las caras de las modelos en las revistas. Y digamos que la adopción de este ideal podría atribuirse a dos cosas. La primera, que una figura voluminosa pues señalaba que se trataba de una dama que no debía salir al campo a trabajar y moverse. Una vez está como este elemento clasista, o sea, esto es como un elemento transversal a todo, como que el ideal de belleza siempre es clasista. Y dos, se trataba de una mujer que se podía alimentar constantemente, es decir, ya en la Edad Media, cuando empieza todo el tema del mercantilismo, que es como el predecesor del capitalismo, la pobreza aumenta. Además que pues de la Edad Media pues se viene con la crisis, que la peste negra, un montón de crisis, de que se murió un montón de gente, entonces pues los campos se quedaron sin gente que los trabajara, entonces hubo una crisis alimentaria realmente en Europa porque los más afectados fueron los campesinos rurales y claramente los pobres de las grandes ciudades emergentes. Y esta es de las primeras veces que vemos que la alimentación de la mujer como que se refleja en su cuerpo y refleja pues este ideal de belleza y su clase, porque pues mucho más adelante vamos a ver que de pronto se mira como ideal como una mujer un poco más delgada, pero es porque su estatus social lo da así. Entonces aquí pues el estatus social lo da para que, uy, puedes comer, te puedes alimentar, eso es porque eso fijo, es rica, entonces por eso es que es el ideal de belleza. Pero más adelante esto cambia de acuerdo con el cambio de la época, solo que es muy interesante ver cómo en verdad cambian tanto de unos tiempos a otros. Es que me parece muy interesante. No, y si te fijas como de la prehistoria hacia acá hay un poco una constante de mujeres un poco más robustas, y esto es algo que empieza a cambiar radicalmente porque además hay un tema ya como del performance público, ¿no? Ya no eres tú solo por ser tú, sino eres también como un personaje público, una persona para mostrarse. Y digamos que eso, sobre todo en el caso de la mujer, es algo muy clave porque en algún momento pues la mujer no es una persona en sí misma concebida por la sociedad, sino es un adorno para el hombre. Durante el siglo XVIII, los ideales corporales se ven altamente influenciados por el auge de dos prendas de vestir con el poder de alterar completamente la silueta del cuerpo: el corsé y el guardainfante.
El segundo es muy posiblemente que nunca lo hayan escuchado, pero tranquilos amigos, para eso estamos hoy aquí. El corsé, pues como ya saben, buscaba también. desgastar el cuerpo también. Desgastar el cuerpo también. También desgastar el cuerpo. Pero buscaba destacar el busto, es decir, como que te sube las tetas casi que al cuello, y angostar la cintura dando una figura como de reloj de arena en la parte superior del cuerpo. Sin embargo, también se quería destacar la cadera, y esta era la función del guardainfante. No sé si han visto estos vestidos que usaba la corte francesa, que pues son las faldas como tan anchas que casi que parece que se hubiesen metido un televisor debajo de la falda. Sí, son un televisor de estos plasma que son así gigantes que, pues, o sea, ese vestido no pasa por ninguna puerta. Bueno, pues la pieza metálica que va por debajo de esos vestidos es el guardainfante. Se llama guardainfante porque es que podías meter hasta un niño, de verdad. Eso iba a decir, o sea, no solo el corsé, o sea, no sé si han visto películas, pero cómo apretan esos corsés hasta que la mujer de verdad no pueda respirar. Y además de todo eso tiene que usar ese guardainfante que, como dijiste, es una pieza metálica que no creo que sea liviana. En esas épocas tengan piezas metálicas livianas. Entonces la mujer tiene que tener un cuerpo muy fuerte para soportar eso. Eso debía pesar muchísimo. Hay guardainfantes que pesan hasta 10 kilos. Se calcula que un vestido, digamos, de esos de la corte francesa del siglo XVIII pueden llegar a pesar hasta 15 kilos con todas las vainas que se ponen. Es una cosa impresionante. O sea, imagínense ustedes ir por la vida con 15 kilos extra que ni siquiera son como de su cuerpo. Es como lo que se engancharon encima. Y apretada hasta no más poder por el corset. O sea, imagínate sentarte. O sea, no se puede sentar. Te tienes que sentar en un sofá tú sola. Y eso. Sí puedes. Y eso sí tiene puedes. que ser como, tiene que ser el sofá de María Antonieta. Si no, no puedes. O sea, mujeres que se quejan hoy, revísense porque miren. No, mentiras. No. O sea, como que hay que cambiar cosas, eso sí es cierto. Sí. Pero hemos avanzado, señoras. Bastante. Hemos avanzado. Por lo menos podemos respirar nada, como que... y sentarnos. No, lo peor del cuento es que pues nosotros como que los que más se conocen son estos que eran súper anchos, que pues no te dejaban entrar a ningún sitio, pero había además unos que buscaban como resaltar ya como la nalga, el glúteo, la parte de atrás del cuerpo pues, y esto era como es que no sé cómo explicarlo, es como hagan de cuenta, ustedes saben este juguete como... que es como un resorte de colorcitos que uno lo mueve con las dos manos, pues era una cosa así, pero pues obviamente como de 1 metro de diámetro, más o menos, que bajaba por toda la falda, por la parte de atrás, y esto lo amarrabas como con una falda, y pues era toda una estructura metálica que estaba cosida, entonces pues tú te lo amarrabas como un pareo, haz tú de cuenta, como una salida de baño, y tenías esa cola ahí y encima te ponías el vestido para darle más volumen atrás. Entonces, si te parece complicado sentarte con ese que es ancho, pues imagínate sentarse con ese. No, terrible. Y sigo repitiendo, el corset. O sea, además de todo eso tenía que usar un corset que eso te limita la movilidad impresionantemente. O sea, las mujeres con corset no se pueden... No es tanto la movilidad, la respiración. O sea, es que la movilidad viene después. La respiración. La respiración. Con un corset. Y yo tengo entendido que muchas mujeres comenzaron a tener problemas de salud por estos corsés. Claro. Por lo que les espichaban tanto el abdomen. No, y más allá como del tema de las pichadas, que ya era un tema que se les reposicionaban los órganos adentro del cuerpo. Yo no sé si tú has visto una placa que existe como de 1700 algo, que pues fue como una autopsia que le hicieron a una señora y vieron cómo tenía los órganos como reorganizados y lo dibujaron. Y tenía como el estómago arriba, como que se le habían bajado una cosa. Era una cosa extrañísima, porque es que además era una cintura que tenía como 40 centímetros de diámetro, una cosa así. Ah, sí. O sea, para que se hagan una idea, 40 centímetros de diámetro es como menos que un balde. Como menos que la parte abajo de un balde. O sea... No, terrible. Pues piensa en la regla 30 centímetros y traten de pasársela por la cintura. Consígase una regla flexible, por favor. Pues, o sea, yo muchas veces cuando uno se toma medidas y eso, como que el referente de hoy en día de la sociedad moderna es el 90-60-90.
Y para tener esa forma del 90-60-90, pues la cintura tiene que ser muy delgada y son 60 centímetros. Imagínense ahora con esa comparación una cintura de 40. Es que es... Bueno, actualmente hay una mujer viva que tiene un Guinness Record claramente, que es la mujer con la cintura más angosta del mundo, que, o sea, lleva usando corsé como 25, 30 años, una vaina así. Y tiene 42 centímetros de cintura. No, Dios. Y esta es una señora que está viva a día de hoy. O sea, ahorita tiene como 60 y algo, 70, no sé. Es una señora. Tenaz. ¿Y ella nació así? No, pues claramente no. Ah, ya la estoy viendo justo en estos momentos, ya sé cuál es. Se corseteó como toda la vida. Y pues no sé si ese verbo exista, pero ahora existe. No, parece que tuviera como... No, terrible. Pobre mujer. Yo no sé por qué se hace eso, pero bueno, tiene un Guinness Record. No sé si Guinness le paga anualmente o qué, o si vale la pena tener un Guinness Record, no sé. Si alguno tiene un Guinness Record, por favor, contáctenos y nos dicen si vale la pena o no tener un Guinness Record. Si les pagan o no. Pero bueno, ya volviendo un poco al tema, digamos que esto claramente cambia un poco en el siglo XIX, que si bien se sigue usando el corsé y esto, porque el corsé se abandona ya entrado el siglo XX, y tiene un revival, o sea, como que el corsé es como una prenda zombie que se rehúsa un poco a irse. Ahorita está teniendo un revival por cuenta de Bridgerton, ¿no? Es como el gambito de dama y el ajedrez. Sí. Aunque hay que admitir que Gambito de Dama, a nivel de moda y a nivel de fotografía, es una serie bellísima. Espectacular. Es un espectáculo, a mí me encantó. A mí también. Si no la han visto, véansela, de lo mejor que salió en 2020, de lo poquito bueno que tuvo el 2020. Pero bueno, el punto es que durante el siglo XVIII como que tuvimos está aquí el barroco, pues, de la ropa y de los vestidos que modificaban la silueta. Y esto cambió un poco durante el siglo XIX, donde uno de los epicentros de la belleza a nivel global debido a su influencia era Inglaterra, que pues en ese momento vio el ascenso de la reina Victoria y digamos que vio como la recuperación que tuvo el país después de lo que se considera la primera crisis económica a nivel global, porque bueno, busquen, yo tampoco les voy a dar acá toda la información, pero digamos que esto terminó convirtiendo a la reina Victoria en la mayor influencer de la historia moderna. El ideal de belleza del siglo XIX fue cambiando de acuerdo a los cambios físicos de la reina Victoria. O sea, imagínate tú cómo ser el ícono de belleza de toda una época. Pues tanto que en Inglaterra se conoce eso como la época victoriana. Sí, impresionante. Ella es la que dijo que coman ponqué. Ella es la que... No, esa es María Antonieta. María Antonieta. Por ese antagonismo que tenía María Antonieta con el pueblo, como que la terminan decapitando y también mueren un poco con ella, como esas tendencias como tan rococó. Y pasamos un poco a esta como adaptabilidad de la reina Victoria, que pues es percibida como una monarca un poco más vanguardista y como más acorde al tiempo en el que vivía. Digamos que durante los primeros años de su mandato, el ideal de belleza pues era ella, que era joven, eran mujeres muy menudas, muy flaquitas, con la piel muy pálida. Otra vez vamos con el tema de la piel. Ojalá con las mejillas rosaditas, con brillo en los ojos, ¿sabes? Como con ganas de vivir un poco. Con ganas de vivir. Pero además es que era un momento en el que el país era próspero, entonces como que realmente no se necesitaba que las mujeres fueran fuertes, digamos como que no era una necesidad de la sociedad. En cambio, digamos que pues con el paso de los años, muchos de los dominios del Imperio Británico empezaron a buscar independencia, había guerras por todos lados, mejor dicho, como que todo era un arroz con mango. Y el surgimiento de nuevas potencias, como por ejemplo Alemania, Francia se estaba fortaleciendo. Digamos que esta nueva situación exigía una gobernante un poco más fuerte, más recia, y afortunadamente esto coincide como con la maduración de la reina Victoria, que ya por encima de sus 40 años revoluciona una vez más los ideales estéticos hacia una figura un poco más robusta, de hombros anchos, ¿sabes? Como una matriarca en todo el sentido de la palabra. Y busquen fotos y en verdad esas fotos y esas pinturas de la reina Victoria son imponentes. La vieja de verdad que se nota que tenía una presencia como
lo que tú dices, como toda una matriarca. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Victoria y Abdul, son los últimos años de la reina Victoria, y ella como que tiene una ayuda de cámara que se llama Abdul, que se lo trajeron de India porque exoticismo y tú sabes, como que en esa época, como que todo lo que fuera de tierras extranjeras era como, oh. Exótico. Se hizo muy amiga de este señor y casi que le alegró los últimos días y ella cuenta un poco como desde su perspectiva cómo han sido como los cambios del país y eso es súper interesante. Si les interesa la reina Victoria como personaje, película recomendada. Y bueno, esta también es una época como muy compleja a nivel de, por ejemplo, maquillajes y eso que hablaremos en otro episodio de ese tema. Pero digamos que es una época en la que todo es tóxico. Entonces, por ejemplo, a veces se utilizaban arsénico para aclararse un poco la piel. Sabes, como que hay muchas decisiones cuestionables en torno a lo que se hacía para alcanzar la belleza, como que ese brillo en los ojos de ensueño, también se aplicaban unas gotas que en este momento se me escapa de qué eran, pero recuerdo que hubo muchas mujeres que quedaron ciegas por eso. Sí, como que digamos no tomaban las mejores decisiones en la era victoriana. Además, o sea, viendo eso es que también muchas mujeres, y eso también es algo constante que pasa todavía hoy, que siguen arriesgando sus vidas para cumplir con los estereotipos de belleza. Entonces, digamos, ahorita las mujeres que por buscarse una operación un poquito más barata se van a donde un cirujano que puede que ni siquiera sea cirujano y quedan... Se les daña todo el cuerpo, quedan, a veces se mueren, a veces hasta se mueren. Es como... Exacto, entonces como que aquí ya vemos que empieza como que las mismas mujeres empiezan a arriesgar ya sus vidas y sus... sí, su como integridad sus vidas física. y su integridad física para cumplir con estos ideales de belleza que yo creo que si empezó desde acá, no ha parado. Eso sigue siendo algo constante. Sino que hoy en aquí día. las cosas eran un poco como más, ¿cómo decirlo? Cotidianas. Como que, por ejemplo, había un color que estuvo muy de moda, que hoy en día se le conoce como el verde plomo. Pues porque era una pintura, era una tintura a base de plomo, claramente. Y pues estos eran vestidos, eran pinturas de pared, ¿sabes? Como papeles de estos para forrar las paredes que tenían ese pigmento. Pues la gente claramente se moría, pero todo era porque el verde pues estaba de moda y era como... Amiga, date cuenta, te estás muriendo. Siempre diva, nunca indiva, primero muerta que sencilla. Sí, aplica perfecto la frase. Yo siento que esa frase debería ser como el lema de la era victoriana. Hacían una cantidad de cosas que es que yo digo, de verdad, no entiendo cómo. Bueno, si la heroína se llama heroína porque era una medicina en esa época, pues te imaginarás el resto. Este enfoque tan marcado, digamos, como que viene del principio de estos atributos que facilitaran el proceso de reproducción, nos muestra mucho del rol que tenía la mujer y cómo era entendido hasta entonces. Únicamente como una herramienta para el placer y la reproducción humana. Sin embargo, todo esto empieza a cambiar durante la Primera Guerra Mundial con la entrada masiva de las mujeres en la fuerza laboral como consecuencia de que pues todos los hombres estaban en frente de batalla y no había quien trabajara en las fábricas. Entonces aquí fue cuando realmente como no solo las mujeres, sino también su misma moda comienza a cambiar, pues para ajustarse a ese nuevo estilo de vida que necesitaban las mujeres, pues para que pudieran comenzar a trabajar en las fábricas. En los años 20 también son conocidos como la era del jazz. A pesar de que el jazz pues fue bastante impulsado por la cultura negra, los estándares de belleza todavía estaban bastante centrados en el eurocéntrico, o sea, en la mujer blanca, de tez, pues entre más blanca mejor. Entonces las mujeres negras, aunque dominaban la cultura, pero no eran parte de los ideales de belleza. Me parece muy triste que hasta hace poquito realmente las mujeres negras comienzan a ser, hasta hace como 40, 50 años las mujeres realmente negras comienzan a ser parte de los ideales de belleza. Mira que ni siquiera, hace poco justamente estaba viendo como unos estudios que hacían estas apps de citas tipo Tinder y eso, Bumble, de las como de los estereotipos y como la gente a la que más como que le gusta a otra gente. Y se dieron cuenta que en el aspecto, o sea, las mujeres
a las que menos aceptan, digamos por decirlo de alguna forma, son las mujeres negras. Terrible que eso siga pasando. Dato curioso, los hombres a los que menos aceptan son los hombres asiáticos. Oh, ¿de verdad? Wow, no sabía. Pero yo creo que eso tiene un mito detrás con el tema de los hombres asiáticos, la verdad. Un mito que no discutiremos en este capítulo porque no. No tiene relevancia, ¿no? Y no aplica y no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Pero digamos que el tema de las mujeres negras sí me parece muy, muy diciente de que realmente todavía hay un racismo muy en el tuétano de nuestra sociedad. Bastante. Es algo que toca empezar a cambiar, pero lo que tú dices es un racismo que está muy dentro de la sociedad y la gente no se da cuenta de eso. Eso es lo más triste, porque creen que ya hoy en día no hay racismo, entonces que todos vivimos felices y pues no. O sea, ya vimos el año pasado con los movimientos de Black Lives Matter que eso no es un tema que se haya superado con el tiempo. Pero bueno, las modas de la década de los años 20 hicieron un cambio decisivo hacia la autoexpresión y llevaron como a la popularidad, como ya comentamos, gracias a que las mujeres comenzaron a ir a las fábricas, un atuendo muchísimo más cómodo y aún así un poquito más revelador. Entonces aquí fue como de las primeras veces que las mujeres se comienzan a rebelar como en contra del sistema y de los ideales de belleza que venían. Entonces en la época en los años 10, de 1910, pues estaba como de moda como la figura del reloj de arena con los corsets y todo esto. La Gibson Girl. Eso, la Gibson Girl, gracias. Pero entonces ya fue en los años 20 que las mujeres conocidas como las flapper trataron de pues cambiar estos ideales de belleza en donde pues que ya son los que conocemos, que son las mujeres súper delgada, con un aspecto un poco más andrógino, porque se ponían como un sujetador que les aplanaba el busto. Entonces por eso pues los ideales de belleza cambian completamente aquí, porque ya por primera vez el busto no hace parte como de lo que se quiere llegar a ser. Exacto, o sea, como entre más plana mejor. Y también pues el pelo ya no era como sinónimo de belleza y como que si tienes el pelo largo, no, o sea, las mujeres empezaron a cortar el pelo ya como los hombres, por decirlo así, como muchísimo más cortico. Entonces aquí los ideales corporales pasaron de ser como de la mujer grande con las caderas anchas por los hijos, sino a hacer unos ideales corporales bastante diferentes, como la figura muchísimo más delgada, como ya les comenté, casi que sin busto. Y gracias a esto fue que realmente llegó como los nuevos productos y métodos para alcanzar este objetivo de ser, ¿qué? Delgado, que pues desafortunadamente seguimos sufriendo hasta el día de hoy, después de 100 años. Y aquí los medios de comunicación, claro, porque es que aquí ya en los años 20 pues ya empezamos a tener cine, un poco de cine, ya en la radio, los medios de comunicación ya comenzaron a desempeñar un papel bastante fundamental en perpetuar estos nuevos ideales de belleza. No, y existía la opción de tener fotografías en la prensa impresa, y si bien digamos como que no era como que hubiese como tal publicaciones de moda con fotografías todavía en este momento, sí existía una representación de lo femenino a nivel visual en los medios de comunicación, sobre todo en el cine, donde por ejemplo al ser cine mudo, el tema de la expresividad y de la corporalidad era supremamente importante. Claro. Algo muy similar a esta androginización y como de esta como liberación, por decirlo de alguna forma, femenina, sucede durante los 30s y los 40s. Sin embargo, existe una diferencia radical. Y es que al haber muchas muertes producto de las guerras para los países, era importante reponer, un poco entre comillas, esas vidas que se habían perdido. Es decir, cada país perdió millones de vidas. Y esto sumado pues a la distancia que separaba a los soldados de sus tierras durante la Segunda Guerra Mundial, hizo de las mujeres todavía más un objeto de deseo. Es por eso que una vez más vuelve a mutar el ideal de belleza, y con la ayuda de la popularización de estrellas de cine como Mae West, Greta Barco o Marlene Dietrich, la figura femenina deseable pasó de ser la de la flapper a una mucho más curvilínea, enfatizando una cintura estrecha, y otra vez volvemos al tema de las caderas y el busto, como era necesario otra vez reproducirse, pues vuelve otra vez a ser importante esto.
Además que aquí la moda también cambió muchísimo porque en los años 40 la moda comenzó a ser muy militar. Entonces aquí uno empieza a ver cómo las utilitaria. mujeres... Ajá. Es que también es un tema también muy de utilitarismo, porque como las mujeres vuelven otra vez a las fábricas, pues tienes que trabajar con algo que te sirva para trabajar. No puedes trabajar aquí con un corsé que no te deje ni respirar, porque es que, o sea, trabaja sin que puedas respirar. No, sí, no va a pasar. Total. Y la otra es, por ejemplo, sobre todo hacia finales de los 30 y principios de los 40, las faldas de los 20, que en ese momento llegaban a las rodillas o un poquito abajo, mantienen su largo o se bajan un poquito esa media pierna, y digamos que la falda súper larga no vuelve porque necesitan toda la tela que necesitan para hacer uniformes para los soldados que están en el frente. Entonces digamos que también hay un racionamiento ahí. Por ejemplo, las mismas medias, antes era considerado muy de mal gusto como ponerse faldas sin ponerse de estas medias largas. Muchas de las mujeres en esta época dejan de usar medias porque es que no se consiguen, porque es que todos los recursos están yéndose hacia la guerra. Entonces como que la pierna femenina empieza a ser como un tema ya también como de seducción, y digamos que también nace un poco como este imaginarismo como de la fantasía sexual femenina, pues no de las mujeres sino de los hombres con las mujeres. Y un poco esto se ha impulsado por el fenómeno pin-up, que eran estas chicas que además de ir con poca ropa, pues se utilizaban con fines propagandísticos con el fin de subir la moral de los combatientes en el frente, ¿no? Y si bien digamos que esta estética pin-up también nos habla mucho del empoderamiento, de este regreso a las fábricas con el famoso póster de We Can Do It, de esta chica que está aquí como mostrando la fuerza de su brazo, pues esta es una versión más cubierta, ¿no? La de We Can Do It. Digamos que a pesar como de este empoderamiento y como de esta hipersexualización que se tuvo con el cuerpo femenino durante la guerra, un poco sí se buscaba que después de que las cosas volvieran a la normalidad, pues las mujeres volvieran a la casa a cuidar de sus hijos. Como en efecto sucedió en muchos casos, pero pues en muchos casos no fue posible porque pues había quedado viuda, ¿sabes? Como que tenía que mirar a ver de qué iban a comer sus hijos. Había temas como complejos ahí también. Sí, claro. Y digamos que en parte como por esto y como por este intento como de reposición de vidas después de la Segunda Guerra Mundial se dio lo que hoy conocemos como el baby boom, y esto generó un aumento exponencial en la población global que de alguna forma generó que pues las mujeres nos quedáramos rezagadas en el aspecto laboral. Si tenemos en cuenta que en su mayoría tenían más de 2 hijos, y tanto por presión social como por sobrecarga de responsabilidades, porque pues criar un hijo no es cualquier cosa, pues no volvieron a incursionar tan masivamente a nivel laboral, salvo como en casos muy específicos, por ejemplo las mujeres solteras o las mujeres que realmente habían enviudado, que no se habían podido volver a casar por lo que fuera y pues tenían que ver cómo alimentaban a sus hijos. Digamos que esta domesticidad nueva se encarna mucho en el New Look de Christian Dior, que es como una silueta que busca hiperfeminizar a la mujer, haciendo énfasis en una cintura pequeña. Existen algunas que incluso retoman el uso del corsé que se había dejado y se había tirado en los 20 y no se había vuelto a usar. Pues bueno, en los 50 es como, Oli, volví. Y te digo, en donde se ve muy bien esta silueta de lo que hablas del look de Christian Dior. No sé si han visto esta serie que se llama Marvelous Mrs. Maisel, ha ganado muchísimos Emmys. Y en el primer capítulo uno ve literalmente a la señora Maisel luciendo literalmente este estereotipo de la mujer hiperfeminizada, la mujer perfecta, la mujer como que eso, la típica como que ama de casa norteamericana, de casa norteamericana, que la vieja es divina por todos lados. O sea, ese capítulo es muy chistoso porque el primer capítulo ella como que se van a dormir con el esposo y ella se va a dormir con maquillaje y eso, y apenas el esposo se va a dormir, se mete al baño, se pone rulo, se pone como una mascarilla como verde y duerme así toda la noche. Se despierta antes que el marido para quitarse toda la mascarilla, se maquilla, se peina, se lava los dientes y se vuelve a acostar, y ahí sí despierta al marido como, ay, mira, amanecí así, buenos días. Entonces es como aquí es donde empieza realmente como
Pues no realmente, pero aquí también comienza como a... Se vuelve mucho a esa domesticidad y como ese rol Sí. del estereotipo de ama de casa que tenemos hoy en día. Exacto, A eso exacto. súmale que es que también esta es la época donde surgen los electrodomésticos, entonces como que el ama de casa tiene todas las herramientas para ser el ama de casa perfecta. Si de pronto no se han visto la serie que nos dice Cami, pueden pensar también en Mad Men, el personaje de la esposa de Don Draper, Betty Draper. Al principio de la serie tiene esa estética, o sea, la mujer va vestida a todos lados como una princesa, eso sí, o sea, tiene unos looks hermosos en esa serie y realmente se ve esa silueta que es como un reloj de arena completo. Es espectacular, el vestuario de January Jones es bellísimo. Yo creo que lo que vemos es como una silueta de la mujer perfecta. Sí, es como... Sí, es casi como robotizada, ¿no? Es extraño, se siente un poco antinatural. Sí. En cierta medida, sin llegar a ser pues lo antinatural que era la silueta femenina de tú en el siglo XVIII y eso, pero sí se siente como... Sí, por lo menos no están usando como extensiones, pero sí es algo muy poco natural. Se siente muy performático. Sí. Es que los 50 también era una época muy extraña, porque existían manuales de... por ejemplo, qué hacer para conseguir marido. O sea, literalmente hay un libro que se llamaba así y era como, no seas una fácil, pero tampoco seas así. No hables y no... o sea, literalmente eran como, no hables y no te hacen preguntas. O sea, unas cosas así que era como, señores, ¿qué? ¿Qué? Y hay un tema muy curioso y es que como estaba tanto el interés de ser la mujer perfecta en todos los aspectos, pues digamos que también era un poco imperdonable que aunque pasaran los años te empezaras a subir de peso. Aquí también se empieza a ridiculizar un poco pues el tema de la protuberancia, pues que además eran mamás, ¿sabes? Como que es normal que el cuerpo pues sufra cosas, el embarazo. Cambie, sí. Y digamos que a raíz como de este como body shaming que se empieza a hacer contra las mujeres gordas, en esta época surgen algunos aparatos de gimnasia pasiva, porque estaba mal visto que una mujer hiciera efectivo ejercicio, pues estaba mal visto que una mujer hiciera cualquier cosa que no fuera limpiar y cocinar. Malo si sí, malo si no, malo si... O sea, no puedes estar gorda, pero no puedes hacer ejercicio. Entonces es como, bueno, gracias. Entonces surgen estos aparatos de gimnasia pasiva, que es esta cosa donde te conectan como unos electrodos que se supone que a través de choques eléctricos de baja intensidad te ayudan a tonificar el músculo y perder grasa, ¿no? O sea, casual. Además, unas máquinas súper raras, que pues como a través de una cinta que vibra, se supone que te ayuda a perder centímetros de cintura. Eso es muy raro. De hecho, hay un episodio de Mad Men, vuelvo otra vez con esta serie, pero pues que es muy representativa de la época, en la que una de las protagonistas, que es Peggy, le toca probar un aparato de estos porque pues ella les está ayudando como con el copy para la publicidad del aparato este. Y ella le descubre un uso muy interesante que me parece que va muy de la mano con lo que vamos a hablar a continuación. Y descubre que no sirve para bajar de peso, pero sí le ayuda a ser un poco más feliz. Ustedes descifrarán qué generaban las vibraciones del aparato. Lo dejo a su imaginación, señores. Ok, bueno, pues por lo menos, si no sirve para una cosa, para lo otro, de verdad me alegra un montón. Qué chistoso. Aquí ya vemos que, como vemos que las mujeres volvieron a ser parte del ámbito doméstico, pues muchas mujeres pues no les gustó eso, y entonces aquí ya la década de los 60 es sinónimo de rebelión. Y yo creo que por eso mismo ya la cosa cambió bastante, porque aquí se empieza a dar la primera ola de feminismo. La primera o la segunda ola de los 60 es la segunda ola del feminismo, ¿cierto? Es la segunda, sí, porque la primera es la de las suffragettes. Sí, eso. Y aquí se empieza a dar la segunda ola del feminismo, donde pues las mujeres empezaron a tomar otra vez riendas de sus vidas. Y aquí yo sé que en los 60 también empezó por primera vez la píldora para anticonceptiva. Entonces pues ya las mujeres comenzaron a tener un movimiento un poco más de liberación. Entonces para eso está...
en todos los sentidos, literalmente. Entonces está la nueva era hippie. Lo bueno es que los diseñadores también ayudaron un poco con eso, porque es que aquí se empezó a desarrollar un concepto que antes, y eso lo hemos hablado en capítulos anteriores, y es que en los 60s se comenzó a desarrollar el concepto de adolescentes, porque antes o eras niño o eras adulto, porque ya cuando uno alcanzaba la adultez, listo, ya la mujer pudiera casarse. Pero ya ahorita ya se empieza a enfatizar un poco más con el tema de los adolescentes, y entonces eso generó que los diseñadores comenzaran a hacer ya producir más ropa más adecuada, como pues aquí fue el invento de Mary Quant de la minifalda, el bikini se puso de moda en el 63. Que realmente no se lo inventa Mary Quant, ella ayuda es como en el tema de claro, la popularización, realmente no hay un registro de quién se inventó la minifalda, pero Mary Quant le dio un poco de voz como a este nuevo espíritu de liberación a través de esta prenda que además permitía una mayor movilidad que las faldas que usaban las mamás de ellas, sí, que claro, eran mucho más largas. Lo ideal en esta época era lo que era súper delgado, femenino o ultra femenino con curvas. Twiggy, exactamente. Entonces, aquí, pues, como ya lo mencioné, las mujeres ya abandonaron un poco más la esfera doméstica y se volvieron a trasladar al lugar de trabajo. Entonces, aquí ya lo bueno de las mujeres es que comienzan a buscar una carrera, una educación, a valerse por sí mismas. Y como en ese orden de ideas, en los 60 realmente surgieron dos polos opuestos como eso. Entonces estaba la niña hippie andrógina de las flores, que paz y amor, que se estaba buscando su liberación por ese lado de las drogas y de la música y de no a la violencia. Y también está pues la mujer moderna de los años 60, la mujer trabajadora, que no solo se queda en la casa, sino que también tiene un trabajo, tiene una carrera, que pues al principio eran muy pocas, pero pues también en los 70 esto ayudó muchísimo, que pues las mujeres de los 60 ya venían, sí ya venían algunas como metiéndose al tema de la carrera, en los 70 ya las mujeres quieren ser tratadas igual que los hombres y se empoderan a sí mismas volviéndose autosuficientes. Salieron de la cocina, se fueron a trabajar, ya no se ve, o pues se sigue viendo, pero ya no es tan estigmatizado como en los años 50 a la mujer como sujeto de ir a cuidar a los hijos y ya, las mujeres ya tienen trabajos. Entonces aquí ya es chistoso porque ya habían empezado a quemar sus brasieres, ya habían empezado a usar pantalones. De hecho, en los 70 se usan muy pocos brasieres. O sea, miren cualquier foto de Cher en los 70 y busquen alguna en la que tenga un brasier. O sea, no pasa. Y esto lo hacen es más que todo para rebelarse contra pues, el papel del objeto sexual que le han dado toda la vida y para demostrar que las mujeres somos igual que los hombres, que ella también podría ser uno de los hombres. Entonces aquí ya es cuando realmente la era del ama de casa estaba llegando a su fin. Entonces las curvas maternas ya desaparecieron, el icono del cine que fue realmente la que puso la idea del 90, 60, 90 y la figura del reloj de arena fue Marilyn Monroe. Entonces pues aquí ya el icono del cine como tal no existía y fue reemplazado por como una idea de un espíritu más libre, una mujer independiente, una mujer joven, importante, joven. Aquí es cuando también las mujeres se empiezan a obsesionar por la juventud, porque antes era como, ay, bueno, pues la mujer envejece como normal, todo, pero aquí ya las mujeres, como que si tú no eres joven, ya no eres nadie. Hay que tener algo muy en cuenta con este tema de la juventud como perpetua, y es que también está entre los 60s, los 70s y los 80s tenemos una era dorada bueno, incluso alcanza a coger parte de los 90, tenemos una era dorada de las publicaciones de moda, tenemos revistas como Vogue, Elle, Vanity Fair, Glamour, que están todo el tiempo alimentándonos con imágenes de lo que es bello y diciéndonos y dándonos consejos de cómo llegar a esa belleza. Si tienes que vestir así, tu cuerpo se debería ver así, deberías peinarte así, estos son los productos de maquillaje que deberías utilizar. Y todo ese tipo de cosas empiezan a condicionar mucho también cómo empezamos a percibir la belleza, que ya es una belleza fotográfica, es decir, ya tenemos aquí fotografías a color donde podemos ver si la piel es más clara o no, si tiene el gordito, si no, si ya es mucho más cercano. También es una época en la que pues, la gente vive un frenesí de imágenes sin precedentes, porque pues es que antes, listo, sí existían las ilustraciones, pero no es lo mismo tú tener una revista donde tienes a 30 modelos haciendo cosas
increíbles versus la revista que te pasan con los figurines dibujados. Ahí no hay cuerpos. En los figurines dibujados no hay cuerpos. Aquí ya empezamos a ver el cuerpo en su máximo esplendor. Sí, totalmente cierto. Eso es cierto. Este ideal de belleza es puro físico. Ya aquí se elimina totalmente las necesidades, o sea, el ideal de belleza como una necesidad, sino que es algo puro y meramente físico. Estético. Estético. Entonces aquí ya no, como ya lo mencioné, no hay una necesidad por qué se quieren ver delgadas. Es porque la sociedad dictó que así era bonito y ya, pero no, eso no tiene una explicación como es que la mujer necesita va a ser delgada porque no, o sea, es porque realmente es solo lo estético. Y aquí, pues, con esta bombardeo de imágenes que nos dieron, llegó algo muy chistoso en los 80s. Y es que en los 80s comenzó la obsesión por los aeróbicos. Entonces llegó Jane Fonda haciendo todos sus videos de aeróbicos en donde se pone unas truzas pegadas. Que además es la primera vez que está bien visto que la mujer haga ejercicio. Sí. En público. Eso es cierto también. Entonces aquí las mujeres comienzan a hacer ejercicio sin pena alguna y estas nuevas ideales de belleza se cambia bastante. Lo bueno porque empieza a ser una mujer no solo flaca, sino una mujer atlética. Entonces aquí ya la mujer atlética comienza a ser parte de los ideales de belleza. Y aquí es cuando realmente también comienza a ser muy importante en los ideales de belleza las supermodelos. Antes las supermodelos, como ya lo comentó Ana, pues antes no había supermodelos porque no había cómo, o sea, no había con qué mostrar a la supermodelo porque no había televisión, no tenías había medios, imágenes, no tenías fotografía. Medios. Exacto. Entonces aquí es cuando realmente pues llegan todas las supermodelos. Está Linda Evangelista, está Naomi Campbell, está, bueno, entre muchas otras, y estas modelos comienzan a ser prácticamente celebridades, así como todos los cantantes y como todos los actores. Y además las modelos no solo modelaban la moda, sino que comenzaron a aparecer en todos lados. En comerciales de Coca-Cola, en comerciales de ropa, en comerciales de carros, en comerciales de cualquier cosa, en películas, en todo. Entonces ya la supermodelo y el ideal de belleza de la mujer alta, flaca, divina, espectacular, pues ya se comenzó a regir muchísimo más porque las modelos se tomaron el mundo literalmente. Y aunque pues lo ideal era ser una mujer atlética, no se podía pasar tampoco, o sea, tampoco se podía pasar. Entonces puede ser atlética, pero no puede ser muy musculosa. No puedes verte como Arnold Schwarzenegger. Pero es que además aquí hay un tema en esta época que es muy importante, además como del tamaño, y es como la espectacularidad de la feminidad. Es decir, aquí vemos el auge de diseñadores como Gianni Versace, que toma como estas estéticas del leopardo, por ejemplo el elemento tejano, lo lleva como muy a un nivel, y como unos dorados, y aquí como todo una teatralidad de lo femenino que busca también una cierta sexualización. Es decir, si uno mira la publicidad de la década de los 80 versus la de la inmediatamente anterior, cada vez vemos que el cuerpo se muestra más, es decir, cada vez usan ropas más reveladoras. Pues por este tema de los aeróbicos, como ya lo mencionamos, la licra que usaban era muy pegada. El cuerpo estaba muy a la vista ya, o sea, ya estaba como socialmente... Exacto, y ya era socialmente aceptable ponerse poca ropa. No, y también, además, como por eso también era un poco imperdonable que estuvieras pasadita de peso. Exacto. Porque pues se te veía cualquier defecto. Exacto. Defecto en teoría, o sea, según la narrativa de la época. Entonces, en este punto de la historia es que ya ser sexy era algo aceptable. Antes que eso, una mujer sexy era como, uy, no, tenaz. Pero ya en esta época ya era algo socialmente aceptable y era algo que los jóvenes esperaban ser. O sea, ser sexy era algo que las mujeres querían ser, todas las mujeres. Entonces, esto lo seguimos viendo hoy en día. Como estos precedentes de los 80 los seguimos viendo hoy en día, aunque ha cambiado bastante. Sí, porque digamos que ya no es lo mismo lo sexy de la época que lo sexy de hoy. Claro, Exacto. Uno ve imágenes de esa época y muy seguramente le parezcan sexys algunas, pero habrá otras que uno dice como, oye, qué cosa como tan de mal gusto o como raro, ¿sabes? Sí. Como que hay cosas que ya a uno no le encajan. Pero... ¿Has visto? Es que no me acuerdo bien cómo se llama esta película, pero hay una película de los 80s que es con Jamie Lee Curtis y con John Travolta, y hay una escena donde Jamie Lee Curtis le hace como aeróbicos a John Travolta, pero es con una truza que
o sea, como que si es un centímetro más pequeño, se le ve todo. La película, o sea, ¿verdad? la película muy apropiadamente como para lo que estamos hablando se llama Perfect y es un drama romántico. Ay, sí, no, y entonces es en esta escena, Jamie Lee Curtis hace, o sea, ya es como, es demasiado, o sea, como, es demasiado, como ochentero ya, para mi gusto, porque la licra es muy chiquita. No, y es que la licra es un textil complicado para todo, para coserlo, para usarlo, para todo, es complejo. Sí. Pero además a mí hay algo que me parece muy interesante, por ejemplo, como de esta hipersexualización de los 80, y es que siento que define muchísimo la categoría estética de lo narco que vemos en América Latina, es decir, Ajá. sí, porque es que si te fijas, como que, ¿qué es la estética narco? Básicamente la hipersexualización femenina. Ahora, pues que claramente en Latinoamérica se hacía con unos recursos distintos, porque pues Latinoamérica pues en ese momento digamos que no estaba tan regida a nivel estético por Estados Unidos y por Europa, pero sí existían ciertos referentes y empieza, por ejemplo, a popularizarse algo tan polémico como el animal print. Y la ropa pegadita y el enfocar como mucho el tema de la silueta corporal. Es por eso que las mujeres empiezan a hacer cirugías como muy masivamente, particularmente en ciudades como Cali y Medellín, que tuvieron pues una influencia narco fuerte en esta época. Y te digo que me parece muy interesante porque a pesar de que en los 80s vemos comportamientos que seguimos viendo hoy, en los 90s hubo como un cambio radical porque fue como el comienzo del rechazo a la moda. Entonces aquí fue cuando se empezó a popularizar el look que se llama casual chic, que incluye camisetas, jeans, sudaderas con capuchas, tenis y cosas que todavía tenemos hoy, pero aquí las mujeres como que empiezan a rechazar un poquito más la moda. La ropa de calle estaba mucho más de moda y la alta costura pues no estaba a punto de desaparecer, pero pues sí tuvo como ya no era tan popular como antes. De hecho, en esta época hay muchas casas de moda que cambian radicalmente y por eso se van un poco más hacia esta ola como más informal. Entonces, por ejemplo, empieza a ver uno en pasarelas como la de Chanel de Karl Lagerfeld, por lo menos. Trajes de sastre, sí, pero con minifalda y en lugar de tener una blusa tienen un brasier y ya está. Y como ese tipo de cosas un poco más apuntando a un público más juvenil que se estaba alejando de esas casas de alta costura. Y es que la mujer moderna era una mujer trabajadora y esta mujer necesitaba vestirse de una manera muchísimo más práctica y eficiente pues para el trabajo. Ya no puedes tener a la mujer vestida con vestido todo el día porque ya no es tema de practicidad, ya las mujeres se cansaron de sufrir con la apariencia, entonces pues se querían vestir igual que los hombres. Y lo chistoso es que también los años 90 presentaron muchísimos estilos que antes nunca habían sido aceptados públicamente. Lo chévere acá es que no solo hay un ideal de belleza, sino hay varios. Pues está como la mujer, esta antisistema que ya no quiere como pues hacer parte de la... Piensa en Phoebe en Friends. Phoebe en Friends, literalmente. O también está... O sea, es que Friends es una radiografía muy buena de los 90. No solo porque representaba la sociedad en los 90, sino que cambió la sociedad en los 90. Esto se puede ver prácticamente fue con el corte de Rachel en la segunda temporada, que se llama como The Rachel Cut. Un gran porcentaje de las mujeres en Estados Unidos en los 90 tenían ese corte solo por parecerse a Rachel. Pero pues solo como el tema de la mujer... un poco antisistema, como hablamos de Phoebe, o la mujer ya delgada, como lo es Mónica y Rachel. Y aquí también comenzaron la tendencia de tatuajes y piercings, que ya no tenías que ser un tipo rockero metacho que te guste el metal para hacerte piercings y tatuajes, sino también... O un marinero. También ya... Exacto, aquí ya se empieza a normalizar muchísimo más el tema de los tatuajes y de los piercings. Realmente el cambio más grande en los 90s fue pues con la aceptación de un estilo un poco más atrevido, y este cambio realmente abrió la puerta a una forma de belleza un poco más relajada y divertida, hasta de pronto, como has visto ya en los años 2000 que las mujeres se empiezan a peinar con estas mechas de colores y ya empieza a ser como algo un poquito más de autoexpresión y no tanto de que la sociedad te empiece a regir, aunque pues la sociedad sigue rigiendo, pero... No, y es que, por ejemplo, en los 90 también venimos de una tendencia un poco macabra en lo que se refiere, sobre todo en publicidad de moda,
que es todo este tema del heroin chic, que su máximo referente es la modelo Kate Moss, que es ya como este otro como límite de la delgadez, que literalmente pues son mujeres extremadamente delgadas, que se conoce como heroin chic porque literalmente el aspecto es como de una persona drogada, como que tienen los ojos un poco sin vida, pero digamos que es como una especie de imaginario colectivo que se genera en torno a eso. Muchas de estas modelos de esta época morirían por cuenta de trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, porque pues realmente tenían unos pesos que son absurdos, y realmente es una estética pues muy mórbida en cierto sentido, porque las modelos, más que ser percibidas como modelos, eran célebres por su delgadez y por ser prácticamente como un gancho de ropa. Entonces, y existe también como una sexualización en torno a esta sordidez que es un poco, que va un poco en contravía como con esta imagen de la mujer trabajadora, que era un poco más la chica del día a día. Sí, sí. Y esto fue promovido por Calvin Klein, por Dolce & Gabbana, por una cantidad de grandes marcas que de alguna forma buscaban notoriedad, pero pues digamos que tal vez no fue el método más acertado. Y con todos estos cambios, creo que algo que se mantiene bastante constante desde los 60, 70 es que todavía se consideraba como un signo de sobrepeso tener como una cola grande o muslos gruesos. O sea, la forma del cuerpo de pera era algo negativo. O sea, aquí todavía se sigue viendo el sobrepeso como algo negativo. Las mujeres, y eso se puede ver en las películas en todos lados, las mujeres más grandes, las mujeres rellenitas, las mujeres pues gordas, nunca fueron elegidas, nunca se han visto, nunca se vieron como la chica sexy en las películas. Y si se ven, son la villana. Exacto. Pensemos en Úrsula, en La Sirenita. Y esto solo hace ver, y esto el único mensaje que envían las películas y los productores es que las chicas delgadas son hermosas y las otras no. Entonces aquí estos ideales de belleza se empiezan a imponer y ya empiezan a generar estos temas de desórdenes alimenticios que llevan, como que creo que los primeros desórdenes alimenticios, como la primera ola que hubo bastantes desórdenes alimenticios fue en los 80s, por eso mismo. Entonces, pues aquí ya es un tema mucho más importante lo que dijo Ana, que muchas modelos comienzan a perder su vida por temas de anorexia y de bulimia, que pues aunque hoy estamos muchísimo más familiarizados con el tema y creemos que de verdad es una enfermedad mental, pues antes, ¿no? Antes era como, ay, pero ¿por qué no comes y ya? No, es porque... Pues porque no. es mi trabajo, porque soy modelo. Pero es que además es un tema que llega a tal punto que, por ejemplo, a partir de los 80 se empezaron a vender pastillas para adelgazar que eran, en teoría, pues realmente les hacen como un estudio químico y descubrieron que eran derivados de metanfetaminas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en los años 20 uno de los métodos más comunes para adelgazar, como no se podía hacer ejercicio y todo este rollo, era que te vendían una pastilla, pero esa pastilla no era una pastilla realmente, era un huevo de tenia, que es como un parásito estomacal, que básicamente pues se comía todo lo que tú te comías, entonces pues como si tú no comieras, pero claro, estaba el riesgo de que terminabas con una lombriz como de 6 metros adentro y después pues te podías hasta morir y eso, ¿no? Terras. Entonces, digamos que realmente los sacrificios que ha hecho la mujer en pro de ajustarse a estos ideales de belleza a lo largo de la historia son absurdos. Siempre, o sea, desde el minuto cero, sí. Y es, digamos que con el auge de internet ha sido un tema un poco como espinoso, porque existen dos como vertientes opuestas a nivel de la red. Digamos que los referentes de la belleza están hoy en día en redes sociales, es decir, en Instagram tienes como a la gente que pues realmente es bella en teoría, que son como influencers y tal. Y esto digamos que ha generado un ideal un poco menos homogéneo, o sea, hay como una gente que sigue prefiriendo como este aspecto de extrema delgadez o como de una delgadez predominante. Y ya luego hay un poco unas figuras un poco más subversivas, como por ejemplo Nicki Minaj, Kim Kardashian, Rihanna, que digamos que permiten y dan cabida a que existan otras formas de cuerpo que no sean como netamente rectas, porque pues realmente son mujeres con caderas anchas, con muslos un poquito más gruesos de lo que venimos viendo como en los medios comunes. Y aunque hoy en día, digamos, los medios masivos como la televisión siguen existiendo y pues siguen mostrando estándares de delgadez,
en redes sociales hay muchas voces hablando con distintos paradigmas que digamos que defienden que todos los cuerpos son bellos, sin importar su tamaño ni sus proporciones. Por ejemplo, hay una muy destacada que es la supermodelo Ashley Graham. Ella es una modelo de tallas grandes, que ella es el equivalente a una talla, no sé si 12 o 14, porque sé que con el embarazo ya se subió un poco de peso, pero no sé si ya está en 12 o 14 ahorita. El punto es que es una mujer pues que es bastante más grande de lo que solemos ver en pasarelas, es decir, en pasarelas hasta hace unos años veíamos mujeres que eran máximo una talla 4. Entonces, pues pasar de una talla 4 a una 12 o 14, pues realmente muestra que la silueta femenina está cambiando y que realmente estamos sintiéndonos mejor con nuestros cuerpos. Pues es que algo muy loco que pasó con esto es que comparando modelos de tallas grandes, yo leí por ahí que hace como 2 años Victoria's Secret contrató dizque su primera modelo de tallas grandes. Y te digo, ¿quién era? ¿Quién era? Bárbara Palvin. Ah, Bárbara Palvin es, yo la conocí primeramente como la novia de Dylan Sprouse, pero es una modelo, oigan, y créanme que esta niña no tiene nada de tallas grandes. Ella es una mujer delgada. o sea, si ella es talla grande, yo soy Moby Dick. Sí, o sea, yo también. Esta mujer es, si tú búsquenla en internet, y ella tiene el abdomen completamente plano, es una mujer completamente delgada, y para que Victoria's Secret salga a decir que esta es una mujer de tallas grandes, ya es como una burla, qué pena. Y pues Lo único grande que tiene esa mujer es la estatura. sí, literalmente, o sea, no es una mujer de tallas grandes, para nada. Yo no sé si tú te enteraste de que Victoria's Secret ya como que no va a volver a hacer desfiles. Sí, eso sí yo lo tenía entendido. Yo siento que eso habla mucho como de los cambios de paradigma que está teniendo en este momento la sociedad. Siento que vivimos en un momento muy emocionante en ese sentido, en que si bien pues claro es importante cultivar la salud del cuerpo y es cierto pues que temas de peso como la obesidad pues te hacen más propenso a cierto tipo de enfermedades y eso, pues no está bien como decir como pues es que tú no puedes ser modelo porque pesas 60 kilos y deberías pesar 42. No sé, siento que el tema de las tallas también, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo que se llamaba como terrorismo de tallas o algo así. Y hablaban de cómo a lo largo como de los últimos 15 años han ido reduciendo los tamaños de los tallajes, es decir, que el equivalente a lo que hoy en día es una talla 10, hace 50 años era una talla 6. Ush. Sí. No, pero entonces o sea, que si tú eres una talla 8 hoy en día, tal vez tú habrías sido una talla 4 hace 50 años. Y es que eso pasa mucho con las tiendas. Yo no sé si les ha pasado que uno va a una tienda, yo normalmente soy una talla M, pero hay veces de verdad que cosas no sé, en Stradivarius o en Bershka, a mí las tallas M no me quedan. Pero en otra tienda voy y me mido una talla S y me queda perfecto. Entonces aquí... Yo tengo en mi closet ropa talla S, talla M, talla L y talla XL, porque es que los tallajes son una locura. O sea, ustedes me preguntan yo qué talla soy, la verdad es que no sé. Porque sí, no, de verdad. O sea, tengo pantalones de 4 tallas distintas, tengo blusas de 4 tallas distintas, entonces realmente... es un tema absurdo. Pero sí, yo siento que las tallas es un tema peligroso, pero algo que me ha gustado mucho con el tema del internet, que yo siento que hay mucha gente que se queja, es como, ay no, y no, internet, ahora la gente no sale de ahí, pero es que a mí me parece que el internet ha traído muchas cosas buenas y es que cada vez los ideales de belleza son como que se imponen menos porque cada vez los ideales de belleza son más. Ha democratizado la belleza, hay que decirlo así. Exacto. Eso me gusta, gracias por ese término. Ha democratizado la belleza bastante y hay muchas cuentas. Si alguno de ustedes no se siente bien con su cuerpo y como que quiere, pero no quiere bajar de peso y como que no creen que la bajada de peso sea una solución, empiecen a cambiar su feed de Instagram, de Facebook, de cualquier cosa y empiecen a seguir cuentas que den este mensaje del body positive, de amarse como realmente son, porque aquí
no estamos hablando de salud, porque es que a mí cuando me sacan mucho la rabia cuando ven a una mujer pues relativamente grande, gorda, y entonces es como, ay, pero es que estamos preocupados por tu salud. Ay, no, qué pena, nadie está preocupado por mi salud. O sea, cuando una mujer flaca se come una pizza completa y 1000 cervezas, nadie le dice nada. Pero como la mujer está gorda y si se la montan, ay, no, es que tu salud, no. Yo, por ejemplo, yo no soy una persona que tenga un sobrepeso importante ni nada por el estilo, y yo tengo 25 años y tengo problemas de colesterol. Y yo no me como nada frito. O sea, todos los cuerpos son distintos y todas las distintas manifestaciones de la salud pueden ser distintas. Ahora, claramente pesar 300 kilos no puede ser saludable en ningún panorama, pero pues no por el hecho de que peses, no sé, 80, pues tienes algún problema. Exacto. Y aquí es lo que quiero volver a decir. O sea, la salud aquí, pues ya, sí, aunque sí tiene que ver un poco con el tema del sobrepeso, pero yo siento que la sociedad no es que se preocupe por tu salud, sino es porque realmente nos han enseñado a ser un poco cortofóbicos. Entonces, pues es cambiar estos temas. Sí, por ejemplo, si yo estoy gorda, por decir algo, yo tengo un espejo en mi casa, ¿sabes? Como que si yo estoy gorda, yo me estoy viendo en el espejo, pues yo me veo que yo estoy gorda. No necesito que vengas tú a decírmelo, punto. Sí, eso también es cierto. Y yo he empezado un ejercicio porque es que el tema del body positive es algo que me ha afectado literalmente toda la vida, porque yo soy una mujer grande, yo no soy una mujer delgada. Y como que yo toda la vida quise ser una mujer delgada, así flaca, pero después me vine a dar cuenta... Sí, después me vine a dar cuenta, yo nunca voy a ser así, es porque mi cuerpo no es así, yo tengo que aceptar mi cuerpo realmente como es, y sí, yo soy una mujer grande, que tiene su grasita y que tiene, porque es que tampoco es que podemos llegar al punto de que las mujeres no tengan grasa, porque es que si una mujer no tiene grasa se muere, nosotras necesitamos por lo menos un mínimo de 7% de grasa corporal para funcionar bien. Una mujer que tenga menos de 7% de grasa corporal no es una mujer sana, déjenme decírselos. He llegado a un ejercicio de empezar a buscar esto que les cuento de las cuentas de que empiezan a normalizar los cuerpos, de decir como un cuerpo es normal, tener gorditos es normal, tener estrías es normal, tener muslos gruesos es normal. Hay muchas mujeres que son así, muchas personas, muchos hombres que son así. Entonces me parece que empezar a normalizar estos cuerpos es muy importante, porque pues ya hay que, lo bueno es que con el nuevo milenio y las redes sociales se ha podido derrumbar un montón de cosas, de ideales de belleza, que falta mucho todavía, pero toca seguir logrando. También otra cosa que yo siento que deberíamos hacer todos, y es dejar de opinar al cuerpo de los demás. Eso no le aporta nada a nadie, así sea para decir también como, dar los cumplidos de, cómo estás de delgada, también es un poco, es difícil. Tú no sabes qué puede estar pasando en la vida de esa persona, qué tal que tenga un cáncer y ha perdido 20 kilos por las quimioterapias. Sí. Eso tú no lo sabes. Exacto, qué tal que es una persona bulímica que, o sea, gracias a esta enfermedad está muy flaca, y la gente diciéndole, ay, cómo estás de bonita y de delgada, es como, pues porque estoy en una enfermedad. Eso lo que hace es enfermarla más. Y esto pues sigue rigiendo los estereotipos de belleza que te dicen ser delgada es bueno y ser gorda es malo. Pues no. Entonces yo digo que aquí es dejar de opinar del cuerpo de los demás, porque lo que dice Ana, yo tengo un espejo y yo sé que estoy gorda, no necesito que me lo digas, muchas gracias. Y pues sí, dejar a la gente vivir como realmente quiere. Si la persona está gorda, es como, pues ella verá, sí, ella verá si se cuida o no, pero ¿a ti qué? Entonces es realmente empezar a normalizar los cuerpos, dejar de juzgar a las otras personas y querer nuestros cuerpos como son. Totalmente. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos en la próxima. Nos oímos en la próxima. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.